Cordial saludo, bienvenidos a la unidad 3, comunicación con la base de datos, lenguaje SQL y estructura básica de consultas. Mi nombre es Hermano Augusto Calderón Gañán y estaremos compartiendo en este recurso interactivo algunas pautas y visualizando alguna información que es muy importante para esta unidad y que va a permitir aclarar muchos conceptos. Arrancamos. Dentro del contenido vamos a definir ya grosso modo todo lo que vamos a tocar aquí. Va a ser muy general porque es nuestro primer acercamiento. Entonces, en ese sentido vamos a verlo de una manera global, pero pues que nos permita entender de una manera fácil lo que pretendemos aprender. Definición del lenguaje SQL, sintaxis y semántica del lenguaje SQL. Componentes del lenguaje SQL, centrándonos en los más usados, en algunos de ellos, para no relacionarlos todos, en comandos, cláusulas, operadores y criterios de selección. En el cuarto punto tendremos la estructura básica de consultas, donde visualizaremos un grafo que nos va a permitir identificar esos tiempos que debo respetar dentro de una consulta. Y finalmente, unas consultas ya específicas que me van a permitir entender y visualizar los resultados mediante unos servicios web donde tenemos web SQL, y al final pues las referencias. Definición del lenguaje SQL. Para irnos al lenguaje SQL vamos a mirar un poquito cuáles son esos elementos que intervienen en el momento de hacer una comunicación con una base de datos. Esos elementos son el cliente o el usuario, que puede ser un profesor, un alumno, cualquier persona, incluso algunos servicios automáticos que van a interactuar mediante el lenguaje SQL. Este lenguaje SQL es el mecanismo por el cual voy a entrar a través del sistema gestor de bases de datos, para nuestro caso PostgreSQL, cualquiera de sus versiones, quien se va a encargar de tomar estas instrucciones y enviarlas a esos elementos físicos en disco, que son esa estructura a la cual nosotros llamamos base de datos, y interpreta lo que yo quise decirle mediante este lenguaje. Busca los registros, busca los campos, busca dentro de las tablas toda esa información que yo estoy pidiendo, y en función de lo que le haya pedido, pues él me va a regresar esa información. Entonces, estos son los elementos con los cuales yo voy a interactuar mediante el lenguaje SQL. ¿Qué es lenguaje SQL? De acuerdo con el autor Eric Godoc, en su libro SQL, los fundamentos del lenguaje, él sostiene que el lenguaje SQL es el acrónimo de lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje fue creado por IBM desde los años 70, nació como una startup llamada Relational Software, la cual produjo su primera versión desde 1979, y al final pues esta startup se convirtió en Oracle Corp, que en este momento es un gigante de la industria. Bueno, este lenguaje es un lenguaje que es declarativo. Esto quiere decir que va a ser con una sintaxis, una estructura muy similar al lenguaje natural del inglés. Por ende, nos va a facilitar, hace que sea más sistemático, que sea más intuitivo, y eso va a reducir ostensiblemente la complejidad en el momento de realizar una consulta. El lenguaje ha evolucionado tanto que en este momento es el lenguaje estándar a nivel mundial para bases de datos relacionales. Sintaxis y semántica del lenguaje SQL. La sintaxis hace referencia a la estructura. Esa estructura está dada por unas máquinas de estado, unos grafos en los que se han insertado tokens y reglas gramaticales que se deben respetar en el momento de estructurar una consulta.
Aquí estamos observando una consulta muy sencilla, pero en donde nos va a permitir mirar cuáles son esos momentos que se deben respetar. Empezamos por el lenguaje SQL. Todo lo que vayamos a realizar en Postgre va a aparecer seleccionado de un color, regularmente es color azul, y en ese caso las palabras que aparezcan en color azul van a ser palabras reservadas. Palabras reservadas quiere decir que son usadas directamente por el lenguaje. Yo no puedo crear un campo llamado from a menos de que le agregue a través de camel case o de un raya al piso, o que le agregue algún otro carácter que sea diferente, pero siempre que sean esas palabras y coincidan exactamente van a ser palabras reservadas del lenguaje. Luego, en negro normal van a ser las palabras que nosotros vamos a usar dentro de la base de datos, que pueden ser identificadores, pueden ser campos, pueden ser nombres de tablas, registros de algún tipo, en fin. Y en esta estructura, entonces estamos viendo una consulta que me dice seleccione, es decir, busque el salario en la tabla empleados en donde el nombre sea Pepito. Es decir, vamos a buscar el salario que tiene Pepito, que se debe encontrar en la tabla empleados, ¿sí? Pero se hace de esta manera porque es muy similar a la estructura de las frases en el idioma inglés. Entonces, de esa manera vamos a entenderlo un poquito mejor. Entonces dice select salario from empleados. Este es el campo. En este caso estamos diciendo que busque este campo, ¿sí? el registro que encuentre en este campo de la tabla empleados, en donde en el campo nombre empleado aparezca Pepito, ¿sí? Ya luego aquí entonces estamos viendo unas comillas simples. Esto me está indicando que este campo es de tipo carácter o cadena, ¿sí? O string, dependiendo del lenguaje como lo quieran ver. Básicamente es que es texto. Entonces, como es texto, lo coloco entre comillas simples, y una vez la ejecute pues me va a entregar un valor numérico, que ese valor numérico es el salario, ¿sí? Regularmente salario pues va a ser un valor numérico porque cuando hayan muchos registros con esos valores pues se pueden hacer muchas operaciones, como determinar promedios, determinar quién gana más, quién gana menos, cuál es un salario. Puedo buscar por un salario específico, por un rango de salarios, ¿sí? Puedo determinar procesos de nómina, en fin. Entonces aquí vemos select es una instancia, from hace parte de las cláusulas, este es un atributo, en las tablas es llamado campo, ¿sí? Atributo es el nombre que recibe a nivel conceptual, ¿sí? Recordemos que a nivel conceptual vamos a tener objetos y esos objetos tienen atributos. Luego, cuando ya paso a nivel lógico, esos objetos se convierten en entidades cuyos atributos van a obtener un tipo de dato, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de dato que me van a soportar? Y al final, cuando ya lo volquemos al PostgreSQL, estamos volcando tablas, que ya esto es a nivel físico. Aquí en la parte inferior vemos el ejemplo de una sintaxis incorrecta. Básicamente tomamos este mismo ejemplo, pero con una diferencia. Primero, no se respetan los momentos, ¿sí? o como esa secuencia lógica que está definida por el lenguaje. Entonces empecé where. Entonces si yo leo esta consulta, empieza como que donde nombre empleado sea igual a Pepito, desde la tabla empleados pues muéstreme el salario. No respeta desde ningún punto de vista, aunque where, después del where, está indicando cuáles son los parámetros de consulta que voy a hacer. Me está indicando desde qué tabla deseo hacer la consulta, y adicional a eso pues me está diciendo que seleccione el campo que corresponde a estos parámetros. No respeta los tiempos, ¿sí? la secuencia lógica, la secuencia que establece directamente el lenguaje SQL. Entonces esto es la sintaxis. Ahora vamos a pasar a mirar la semántica, en donde la sintaxis, como vimos ahorita, lo que va a respetar es la estructura, ¿sí? Que me respete sus tiempos, que tenga esa forma.
Y en la semántica se va a evaluar que esa consulta tenga sentido. ¿Sentido de qué manera? Que se respeten los tipos de datos y que yo pueda operar entre ellos. Por ejemplo, cuando hay tipos de datos numéricos, yo con esos tipos de datos numéricos puedo realizar muchas operaciones a nivel aritmética o relacional. Puedo compararlos, cuál es igual con quién, quiénes son diferentes, cuáles son mayores, puedo calcular promedios, ¿sí? y muchos otros procesos. Pero cuando yo estoy definiendo datos de tipo string o cadena o que sean de tipo texto, pues yo no voy a poder operar matemática con ellos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de una semántica incorrecta en donde en este caso la sintaxis se respeta, la sintaxis es correcta, ¿sí? Comparémoslo con la anterior. Miren, select from where. Regresamos a la semántica, select from where. Hasta ahí estamos bien. Luego, select, estoy indicando el campo, el cual voy a consultar. Vamos bien. From empleados, ok, desde la tabla empleados, la semántica visualiza que esta tabla exista y que tenga este salario. Vamos a asumir que efectivamente es así. Where, donde, y aquí vienen los criterios que van a determinar la consulta, los parámetros, y entonces en los parámetros encontramos que donde el nombre empleado sea mayor a Pepito. Entonces ya encontramos una falla de semántica en donde la estructura sintáctica se respeta, pero semánticamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una comparación relacional que es propia de datos numéricos. Entonces ese es un ejemplo. Luego, componentes del lenguaje SQL. Dentro de los componentes del lenguaje SQL les decía, vamos a centrarnos en los que son más utilizados en términos de comandos, cláusulas y funciones. Empezando por los comandos, tenemos el create, que es usado para para crear índices, campos o tablas. ¿Sí? Create me permite crear índices, campos o tablas. Drop, que vamos a ver ahorita la diferencia con el delete. Este elimina tablas o índices, ¿sí? Dentro de la base de datos. Alter es para modificar campos. Puedo modificar un campo o varios, o incluso modificar pues una tabla. Select, que es de las más usadas, ¿sí? Va a ser muy usada en este primer acercamiento, pues es la instrucción más empleada porque me permite visualizar, y es una instrucción para captación y visualización de registros. Insert, que es empleado para cargar uno o varios registros. El insert es una instrucción de un comando de modificación. Update también, este es para modificar registros. La diferencia es que con este voy a ingresar registros nuevos y con este voy a modificar unos que ya existen. Y el delete se usa para borrar registros de una tabla. Bien, ahora pasando a las cláusulas, encontramos from para especificar la tabla de la consulta, where para indicar los parámetros de la consulta, group by es un comando de agrupación de registros. Este group by se combina con otros aditamentos para definir cómo deseo esa agrupación. Humming, que es un comando para satisfacción de parámetros. Con este voy a validar que algunos parámetros cumplan unas condiciones específicas. Order by es para establecer los parámetros de ordenamiento. Es diferente de este es para realizar una agrupación, definir cómo quiero agrupar esos datos, y este es para definir cómo quiero ordenarlos, ¿sí? Por ejemplo, acá podría ordenar datos. Si estoy obteniendo datos numéricos, puedo ordenarlos de manera ascendente o descendente. Luego entonces hacemos combinaciones de esas cláusulas con estos operadores. Tenemos operadores lógicos. Está el AND. Este es un operador que me permite identificar o separar varias condiciones.
pero cuando yo uso el AND quiere decir que se deben cumplir por lo menos, esto lo hago con por lo menos dos parámetros. En ese caso, si tengo dos parámetros y coloco el AND, el operador lógico AND, quiere decir que se deben de cumplir las dos, ¿sí? Si no se cumple, entonces pues va a ser una respuesta negativa o no me va a devolver ningún registro, o ya depende de la naturaleza de la consulta. El OR ya es una dualidad en la que cuando yo tengo dos parámetros, esto quiere decir que con que se cumpla uno de los dos, ¿sí? Básicamente el de la izquierda, OR, o el de la derecha. Y NOT es para devolver la negación de esos parámetros, ¿sí? Los que estén excluidos de los parámetros que estoy identificando. Operadores de comparación, entonces aquí tenemos esos comparadores, la mayoría pues son para hacerlos con registros numéricos, en donde en el caso del mayor que, esto es siempre va a ser entre parámetros del lado izquierdo con los del lado derecho. Entonces en el mayor que está evaluando que el de la izquierda sea mayor que el de la derecha. Pasamos al menor que, en este caso el de la izquierda, se evalúa que el de la izquierda sea menor que el de la derecha. Este es diferente, ¿sí? Que el de la izquierda sea diferente al de la derecha. Menor igual, aquí vamos a tener una combinación. Y es que cuando me dice menor o igual, no es solamente que el de la izquierda sea más pequeño que el de la derecha, sino que adicionalmente puede ser menor o que tenga el mismo valor que el de la derecha. En el caso del mayor o igual, lo mismo, pero pues al contrario, en el sentido de que el de la izquierda puede ser mayor o puede tomar el mismo valor que el de la derecha. El igual, importante, este igual es de comparación, ¿sí? No es de asignación. Aquí no se hace algún tipo de asignación como en algunos lenguajes de programación, sino que esto es para realizar comparaciones. Todos estos están realizando comparaciones. El between es para indicar que los parámetros de la consulta se deben encontrar entre, ya sea pues un rango o pues algunos parámetros que veremos más adelante, y el like. Entonces para indicar que, como para compararlo con algo que corresponda a otra cosa o a algo específico. Funciones ABG, este me permite determinar el promedio de los registros consultados. Count, que hace un recorrido por todos los elementos y regresa la cantidad de registros encontrados. Aquí me está, dependiendo de cómo realice la consulta, regularmente devuelve un solo valor numérico. Es decir, puede decir encontré 8 registros, encontré 10 registros. Es básicamente eso. Sum, que recorre los registros y realiza la sumatoria acumulada. Entonces lo que hace es ir uno por uno y los va sumando. El max, que establece el valor más alto dentro de un grupo de registros, y su contrario, que es min, establece el valor mínimo de un grupo de registros. Pasamos a el punto 4, estructura básica de consultas. Entonces, habiendo visto lo anterior, en este momento estamos viendo un grafo que me permite identificar de manera gráfica qué es lo que está sucediendo, y observen que se debe respetar estos tiempos. Para las primeras consultas va a ser usando la instrucción select. Entonces yo le puedo decir select all. Este all es representado como un asterisco, pues podría ser select all, indicar aquí que deseo, si deseo determinar unos campos específicos o simplemente todo. Paso derecho, vengo al from. En este caso puedo tomar cualquiera de estas rutas, pero regularmente uno ingresa al from para indicar cuál va a ser esa tabla, la tabla a la cual yo voy a llamar todos los datos. Y si yo dije que select all from y el nombre de la tabla, regularmente acá pues pasaría derecho a finalizar la consulta, ¿sí? Ese sería como a grosso modo. Es decir, vamos a indicarlo aquí con un marcador, por ejemplo, select select all, paso derecho,
de la tabla empleados, por decir algo, y continúo el flujo. En ese caso pues ya he generado una estructura válida para una consulta. Luego vamos a mirar qué sucede si quiero adicionarle a eso algún tipo de parámetros adicionales. Entonces en ese caso iniciaríamos con la instrucción select. Entonces select all, digamos que aquí va a pasar derecho, desde la tabla empleados, ¿sí? Where, él está esperando una expresión. ¿Cuáles son los parámetros? Pues puedo decirle que seleccione todos desde la tabla empleados cuya área de trabajo sea ventas, por decir algo. Continúo. Entonces en ese caso ya no me va a mostrar toda la tabla, sino que va a llamar solamente los datos de las personas que pertenecen al área ventas, por indicar un ejemplo. Entonces de esta manera es que funciona la secuencia lógica para realizar una consulta. Y ahora vamos a ver entonces consultas reales, consultas que nos va a permitir visualizar los resultados. Entonces, estructura básica de consultas. Aquí tenemos, a continuación se indican algunos ejemplos de consultas sencillas, estructuradas sintáctica y semánticamente correctas. Entonces estas consultas se pueden ejecutar sin ningún problema, ya les digo dónde. Y tenemos select all, este asterisco significa all, es decir, vamos a llamar todos los campos de la tabla customers where city, es decir, que vivan en París o Londres, ¿sí? Entonces aquí este es un tipo de consulta. Luego esta consulta es muy parecida, pero la diferencia radica en esto, ¿sí? En los parámetros de la instrucción select. Entonces aquí estoy consultando todos los campos, es decir, todas las columnas de esta tabla, y aquí le estoy diciendo no, señáleme solamente el nombre del cliente y la dirección de la tabla clientes, donde, pues que vivan where, que vivan en París o Londres. Entonces aquí va a llamar todos los campos, aquí solamente estos dos campos, me va a mostrar una tabla con dos columnas. Ya lo vamos a visualizar. Y acá entonces podemos, usando así de manera aleatoria, por ejemplo el count, entonces me dice seleccionar y que me cuente todos los registros de la tabla clientes. Aquí vamos a ver qué clientes tiene unas llaves. No está erróneo, ¿sí? Estoy indicando que la tabla la pueden escribir así de manera normal, o pueden pues colocarle estos corchetes para pues indicar que esa es la tabla y que vivan en París o Londres. Es un ejemplo, es como usando los mismos para no alargarme mucho. Para realizar la ejecución de estas consultas, entonces vamos a ir a un sitio web. Y ese sitio web es este. Entonces en este sitio web, aquí tenemos la consulta, aquí tenemos el sitio web. En ese sitio web, ¿qué encontramos? Es un sitio web desarrollado es un sitio web que crearon ellos y que ya tiene una database, ya tiene una base de datos estructurada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí él nos propone, si venimos precisamente a clientes, que es la tabla que deseo consultar, ¿sí? o que usé en el ejemplo anterior, entonces le digo select all, esto es all, o sea, seleccione todos los campos de esta tabla. Le digo ejecutar y miren que aquí me está mostrando todos los campos que tiene esa tabla, todos los registros. Bien, entonces vemos que dentro de los campos pues está el Customer ID. Esto puede ser la llave primaria para poderlo relacionar con otra tabla, el nombre del cliente, el nombre de contacto, la dirección, la ciudad,
Imagino que de residencia, el código postal que le corresponde y el país. Bueno, entonces vamos a ejecutar dentro de los ejemplos que habíamos visto ahorita. Entonces sucede que yo le puedo decir, eso lo pueden borrar, ustedes van a ver que de las palabras reservadas siempre van a quedar en azul. Entonces le digo seleccione todo de la tabla clientes where, miren que queda en azul, donde el campo city, perdón, acá se encuentra entre París o Londres. Como son campos de tipo texto, entonces se usa este operador. Si fueran campos de tipo numérico, entonces puede usar cualquiera de los que vimos en la presentación atrás, between o cualquiera, o like, incluso creo que podemos usarlo. Acá entonces voy a ejecutarlo y observen que solamente quedaron estos registros. En estos registros, ¿qué tenemos en común? Que en la columna City aparece solamente París y Londres. Londres y París, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría son de Londres. Entonces, si yo quito este, por ejemplo, vamos a modificar aquí la consulta. Yo quiero que me consulte solamente los que viven en París. Entonces, ahí me está diciendo, ¿sí? Puedo incluso llamarlos por país. Entonces vi que también había gente de México. Entonces vamos a llamar todos los campos de la tabla clientes que vivan en México. Vamos a mirar. Ok, vamos a borrar esto. Vamos a llamar toda la tabla. A ver si fue que me pareció. Ah, no, ahí está. Entonces creo que lo escribí mal. Veamos. Bien, me imagino que la M mayúscula para que quede igualito. Quitamos este fin sentencia adicional y tampoco me lo mostró. Bien, acabo de caer en cuenta que efectivamente no me lo está mostrando nada porque yo sigo sin cambiar la columna, ¿sí? Entonces, veamos. Voy a llamar toda la tabla. Con esto llamo toda la tabla. Ok, esta es la columna country, ¿sí? Yo erróneamente estaba dejando todavía la columna city. Entonces, claro, si voy a darle el nombre de él, lo que estaba haciendo era mirando en esta columna a ver qué decía México. Claro que había una que decía, pero México DF. Es diferente, ¿sí? Tiene tilde, tiene además este DF, ahí no hay nada que hacer. En fin, yo lo voy a llamar por país. Entonces, si ese es el caso, entonces yo debería decirle aquí es la columna, busquen la columna country. Ok, corremos y aquí ya me está mostrando los registros de esas personas que viven en México y pues de hecho están en la ciudad de México, México DF. Ok, esa es la manera en la que podemos usar las consultas. Vamos a mirar. Sí, voy a regresar para que miremos aquí la comparación que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, where city in, ok, entre comillas simple, bien. Entonces observemos lo siguiente. Aquí me está llamando todos los campos son las columnas. Me está llamando el identificador, esas columnas de nombres, la dirección, la ciudad, código postal, sí, todas las columnas.
De repente yo puedo venir y parametrizarlo acá y no le digo no me llame todo, llámeme el nombre del cliente, customer name, y la dirección. Listo. Entonces observen que aquí ya no pedí todo, aquí le parametricé a que sean solamente esas dos columnas y por eso me llama solamente estas dos columnas, ¿sí? De las personas pues que viven entre París y Londres. Si yo quiero aquí identificar que efectivamente ellos vivan en París o Londres, pues debería de agregar esa columna de consulta, que en este caso es esta. Pues agregamos a City y en ese caso ya aparece que efectivamente esos son los nombres y las direcciones de las personas que viven en Londres o en París. Y lo puedo hacer de acuerdo, pues esto me va a indicar el orden de esos campos, ¿sí? El orden de consulta. Me explico, si yo paso la ciudad para el principio, pues esta va a ser la primera city o ciudad, va a ser la primera columna. Entonces esta es la estructura básica para realizar consultas cuando queramos tener ese primer acercamiento. De hecho, si no tenemos de hecho todavía instalado el PostgreSQL o tuvimos alguna dificultad, no tenemos cómo acceder con él a manera de escritorio, ¿sí? Desde el computador personal, entonces podemos usar este sitio web. Por aquí hay un sitio web que me ofrece el IDE, ¿sí? Entonces miren que muy fácilmente con este sitio web yo puedo ingresar, me permite manejar varios gestores de bases de datos. En este caso pues yo entro a Postgres, aquí ya está conectado, pero si no pues le digo que lo conecte y este tiene una sola tablita. Entonces yo puedo mirar qué datos tiene esa tabla, ¿sí? Con Select, en este caso me ofrece un autocompletar, un servicio para autocompletar las instrucciones, y luego que me señale todo desde la tabla demo, ¿sí? Aquí tiene solamente una tabla. Entonces llámeme todo esto, corremos la consulta y me dice que esa tabla es esta, ¿sí? Entonces ahí tenemos, puedo aquí crear más tablas, puedo realizar las consultas que desee, incluso puedo parametrizarlo. Vamos a hacer aquí un ejemplo sencillo, digamos que consulte el nombre desde la tabla demo, where, ¿sí? Donde lo que están donde en esta columna sea igual a, y como es texto, entonces entre comillas simples, aparece así tal cual y le decimos que ejecute. Entonces miren que el nombre es server, ¿sí? Entonces ahí me está arrojando, me permite visualizar todas las consultas que yo ejecute usando la instrucción select. Me va a permitir visualizar tablas que así como están no se encuentran en la base de datos. Sin embargo, estas tablas que él me está permitiendo visualizar aquí son tablas temporales, son llamadas tablas en tiempo de ejecución, que yo puedo materializarlas o convertirlas en vista y demás, pero en primera instancia no estaban en la base de datos, ¿sí? Esta tabla así como está aquí no aparece en la base de datos original. Entonces yo podría instalarlas. Si son consultas muy recurrentes, la mejor práctica pues es definirla y grabarla como una tabla adicional, y esa es otra de las opciones, pero pues más adelante. Bueno, eso es todo hasta ese punto. Vamos a mirar aquí qué más tenemos a nivel de presentación. Entonces ahí tenemos las consultas
y ya esas son las referencias desde donde hemos sacado la información. Muchas gracias, quedo atento a cualquier comentario.